Vaikra el Hashem, Vaikra el Moshe, perdón, y llamó Moshe. Estas palabras nos hablan mucho más en este momento. En este momento en que todo el mundo está con histeria, con pánico y todos preocupados, con temor, con un miedo tremendo. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esta cosa, esta epidemia? Nosotros tenemos que saber que Akash Baruj Hu nos está llamando. Akash Baruj Hu nos llama, vuelvan hacia mí y yo voy a volver con ustedes. Despierten, despierten del sueño. Acérquense a mí y yo voy a estar al lado de ustedes. Pero Akash Baruj Hu, él se oculta y toda su conducción es una conducción que está cubierta por una naturaleza que, como dijimos, nos hace creer que un murciélago mordió a un chinito. Toda esta naturaleza que todo lo que nosotros creemos que pasa porque es natural, la realidad está oculta a nuestros ojos. Como dijo el Mavit, Sachas Brajá, por eso es digno que la persona ponga su corazón en este tiempo de destierro que estamos viviendo, que todo lo que sucede, todo lo que nos pasa en el mundo, desde el movimiento de un dedo hasta lo aleno, hasta la muerte, todo viene de Akadosh Baruj Hu. Y más, su supervisión sobre nosotros es más grande cuando estamos en el destierro de lo que debería ser en el tiempo en que estuvimos en su palacio, estuvimos en su tierra, estuvimos en su reino, donde ahí sí se mostraba en forma revelada, se veía la mano de Hashem con mucha más claridad. Pero ahora que estamos en el destierro, Él se comporta con nosotros en forma oculta. Nos pone una cortina. La naturaleza es una cortina que oculta toda la conducción de Hashem, que nos hace creer que, bueno, el sol sale todos los días, cuando tiene que llover llueve, a la noche se pone el sol, vuelve a salir al otro día, todo normal, todo natural, sin la conducción de Hashem, Hasu y Shalom. En un momento así de destierro, en un momento de galut, Hashem, él se preocupa mucho más cuando aparecen unos traidores, unos pecadores, que nos hacen pensar que tal vez esto que nos pasa hoy no es una cosa de Hashem, es una casualidad, un descuido. Una persona se descuidó y ahora el virus se disparó. Todo por casualidad, nada porque sea algo de Hashem. Casi Shalom pensar así. Como nosotros podemos ver en muchas cosas. Y en estos tiempos en especial, que todas las cosas que suceden, el mundo quiere decir que es gracias a nosotros o por culpa de nosotros. Por supuesto que hay cosas que son por culpa nuestra, pasan por culpa nuestra, pero porque Hashem decide que es así, que así debe ser. Escribió el Noam Megadim, Sejes de Libraja,
sobre algo que está escrito en el Zohar HaKadosh, que hay un versículo del Teilim que dice: dichoso el pueblo que sabe de la teruá. La teruá, sabemos, es uno de los sonidos del shofar. Y el Teilim dice así, ¿por qué? Porque es algo que nosotros decimos en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, perdón. Dichoso el pueblo que conoce, sabe cuál es el sonido. Estamos obligados a escuchar 100 sonidos del shofar y sabemos cuál es el sonido. Estudiamos cuál es el sonido y podemos hacerlo sonar para escucharlo y cumplir el precepto. Entonces, dichoso el pueblo que es conocedor de la teruá. Pero el Zohar apoya este versículo con otro que dice: va el paró, ven con el faraón, y lo explica, este Rebbe lo explica con un ejemplo. La persona que tiene el mérito de entrar a un palacio, al palacio del rey, como así Hashem le dice a Moshe Rabenu: ven con el faraón. La persona que tiene el mérito de entrar al palacio del rey para hablar con él, y vemos que cuando entra y el rey empieza a hablar con él, esta persona está alucinada con la riqueza que hay en el palacio. El esplendor, los muebles, las arañas, las luces. Él está alucinado con la realeza. Y entonces él mira las paredes del palacio, mira los cuadros, mira los candelabros, todo tan lujoso. En lugar de observar a su divinidad, el señor rey, que está hablando, en lugar de escucharlo, él está asombrado con todo lo que está alrededor. Cuando el rey se da cuenta que este señor que le pidió la entrevista no lo está escuchando, y él está hablando, ¿qué hace el rey? Empieza a pegarle con su sharbit, con su vara, le empieza a pegar en la cabeza. Y si esta persona es tonta, ¿qué va a hacer? Cuando el rey le pega en la cabeza, se va a escapar. Enseguida se va a escapar del miedo a los golpes del rey. Pero si esta persona es un jajam, si esta persona es sabio, él sabe que al revés. El rey, ¿por qué lo está golpeando en la cabeza? Para que lo escuche. El rey le está hablando. ¿Y cómo no lo escucha? Entonces el rey lo está escuchando, lo está golpeando porque solamente su voluntad es hablar con él. Y esto es el pueblo que sabe sobre la teruá, sobre el sonido del shofar. La palabra teruá viene de la palabra ra, o sea, malo. Cuando nos pasan cosas malas, nosotros sabemos quién está delante nuestro. Nosotros sabemos y reconocemos la teruá, reconocemos este sonido. Y en verdad no es sino que Hashem, con su esplendor, con su divinidad, Él nos está llamando. Y nosotros estamos durmiendo y no lo escuchamos. El Rebbe Rabbi Yoshua Mibelsa, Sejas el Librajá, él una vez fue así, detallista con lo que está escrito en la Mishnah, en el Tratado de Pesajim. La noche del día 14 de Nisan, por supuesto, que ya faltan 2 semanas, estamos a Rosh Hashanah de Nisan. La noche del 14 de Nisan revisamos el Hametz a la luz de la vela. Así dice la Mishnah en el Tratado de Pesajim. Y no se entiende. No se entiende. Nosotros lo entendemos, sabemos. Revisar el Hametz a la luz de la vela, lo entendemos. Bueno, pero vamos a ser meticulosos un poco con el lenguaje. ¿Qué significa que revisamos el Hametz? Nosotros revisamos la casa, no el Hametz. Revisamos la casa que no tenga Hametz. No revisamos el Hametz.
Pero el Rebbe quedó en pregunta, no entendió por qué está escrita la Mishnah así. Entre los que escuchaban, cuando el Rebbe hablaba y decía, formulaba su pregunta, estaba uno de sus hijos, creo que es el hijo de él, no sé si es el hijo de él o el hijo de otro Rebbe, no sé a quién se está refiriendo, que después volvió sobre la pregunta del padre, me parece que es el hijo de él. Y él quiso contestar esta pregunta con un ejemplo. ¿Esto con qué se compara? Dos comerciantes que viajaron al mercado en la antigüedad, era muy común que en una región muy amplia había ciertos mercados centrales que trabajaban unos días al año nada más. Los comerciantes importantes viajaban a ese mercado y compraban mercadería para todo el año, que después la revendían en sus ciudades a precios más altos, por supuesto. Ellos lo compraban muy barato y con eso tenían la ganancia para todo el año. Por supuesto, trabajaban todo el año vendiendo eso. Bueno, estos dos comerciantes viajaron al gran mercado para comprar y vender la mercadería, vender la mercadería que tenían y comprar mercadería nueva. Y a Koshorhu les dio éxito, puso éxito en sus caminos. Y en muy poquito tiempo pudieron hacer todos los negocios que tenían que hacer. Y con mucha alegría prepararon sus valijas, sus equipajes, con las mercaderías que compraron, guardaron el dinero que ganaron, para volver a sus casas temprano, más tiempo antes de lo que habían pensado. Y bueno, así como pensaron, salieron al camino. Después de varias horas, quisieron descansar un poco de tanto esfuerzo, no más que los días del mercado habían sido muy agitados, y decidieron enseguida volver y pararon para descansar un poco. Pero sospecharon qué va a pasar con el dinero que traían. También la mercadería la pueden sujetar, pero el dinero es algo muy delicado. Alguien puede venir y sacarle las bolsas con dinero. Por cuanto que no sabían dónde esconderlo, eh, miraron para un lado y para otro. Vieron que no había ninguna persona alrededor. A lo lejos no había nadie. Solamente había un rebaño de vacas que estaban ahí pastoreando. Por eso, ¿qué hicieron? Eh, Dijeron, vamos a poner esto fuera del alcance de las vacas. Las vacas es lo único que hay por acá. Entonces, ¿qué decidieron? Sujetaron bien las bolsas de dinero y las colgaron de las ramas de los árboles. Bien, pero ellos no entendieron algo fundamental. Si hay vacas que están pastoreando, tiene que haber un pastor. Las vacas no pueden pastorear solas. Entonces, el pastor tiene que conducir el rebaño. ¿Y dónde está el pastor? Y en verdad, este pastor, él vio cómo ellos colgaron las monedas del árbol y esperó a que se duerman tranquilos. Se apuró a subir al árbol, tomó las monedas para él, y a ver, esperó a ver qué iba a pasar. Pero pensó, si él se escapa ahora con las vacas, entonces las vacas van a empezar a... si él se escapa ahora y quiere llevar las vacas van a empezar a levantar la voz o van a hacer mucho ruido en el camino. Y estos hombres se van a despertar y lo van a atrapar con su robo.
Por otro lado, si él se escapa sin las vacas, entonces el dueño de las vacas lo va a despedir, se va a quedar sin trabajo. Por eso, ¿qué hizo? Pensó y decidió quedarse. Así como estaba escondido antes y ellos no lo vieron, decidió quedarse escondido como antes. Nada más que, como él había sacado de los bolsones, había sacado las monedas de oro, entonces lo llenó con excremento de las vacas. ¿Para qué? Para que ellos no se den cuenta en un primer momento, cuando agarran las bolsas de las monedas, que las bolsas estaban vacías. Bien, entonces, en lugar de las monedas puso el excremento de las vacas y se acostó a dormir como antes. Y aparentemente tuvo éxito en su idea. Cuando ellos se despertaron, lo primero que hicieron fue mirar y vieron que las bolsas estaban en su lugar. Vieron que las bolsas estaban en su lugar y estaban llenas, como estaban antes. Vieron que el árbol estaba en condiciones y también vieron que las vacas estaban ahí. Pero cuando agarraron, iban a seguir viaje, ¿no? Pero cuando agarraron las bolsas, vieron que las bolsas estaban extrañas, estaban blandas y entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abrieron y vieron que en lugar de dinero había excremento de vacas. Entonces se miraron uno al otro con signo de pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las vacas hayan llegado hasta semejante altura del árbol y que se hayan llevado las monedas y hayan llenado las bolsas con excremento? ¿Cómo es posible? Y con su inteligencia dijeron, bueno, está bien. ¿Acaso es posible para nosotros ir al Rab para hacer un din Torah, un juicio de Torah, con las vacas? Seguro que no. Y con esto terminó el Rab, terminó su ejemplo. Terminó su ejemplo cuando toda la gente estaba riéndose de los tontos que eran estos dos vendedores, que ellos no entendieron la realidad de que, no entendieron la realidad de, esta era la pregunta del Rebe, sobre revisar el Hametz o revisar la casa, pero no solamente eso, ellos no entendieron, ¿cómo puede ser? Los dos, estos vendedores tontos, ellos creyeron que las vacas se comieron las monedas y que dejaron en su lugar excremento. ¿Cómo es posible una cosa así? ¿Hasta dónde puede llegar una cosa así? Claro, no hay nadie, no hay gente, pero no saben que donde hay un rebaño hay un pastor. Todo el tiempo el hijo estuvo escuchando, estuvo escuchando lo que el padre dijo. A un costado, escuchando con mucha concentración las palabras de su padre. Y cuando el padre terminó de hablar, y todo el mundo se reía porque el ejemplo es muy lindo, ¿no es cierto? Un ejemplo lindo. Pero todos se reían y él empezó a temblar. El hijo del Rebe empezó a temblar. Empezó a temblar de miedo. Y cuando los alumnos del Rebe estaban ahí, le preguntaron por qué, que le explique cuál es el miedo que tiene. Él les contestó que estas son palabras muy profundas, muy palabras muy profundas que si el Padre habló, por algo el Padre habló. No, no porque sí. El Padre no cuenta cuentitos tontos, no cuenta, no, seguro que no. Y estos dos vendedores se quedaron con la pregunta,
¿Por qué? ¿Por qué se quedaron con la duda de qué hacer? No sabían qué hacer. No pueden mandar a un juicio de Torah a las vacas. Juzgar a las vacas por haberles robado las monedas, seguro que no pueden. Pero se quedaron en pregunta ¿por qué? Por la tontería de ellos. Y si ellos tenían un poquito de inteligencia, un poquito de masa encefálica en sus cabezas, entonces hubieran buscado, y hubieran encontrado una respuesta. Y justamente por esta pregunta, por la pregunta de ellos, ¿cómo es posible que las vacas hayan subido al árbol a tomar las monedas de ellos? Ellos tenían que haber con seguridad llegado a la conclusión que seguramente ahí había un pastor que subió al árbol para robarle el dinero. Porque además si las vacas hubieran subido, ¿cómo hacen para abrir las bolsas? No tienen mano las vacas. Aparte, si pudieran subir al árbol. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este ejemplo? Una persona desciende a este mundo con un bolso, con algo para llenar. Lo podemos llenar de monedas o lo podemos llenar de otra cosa. ¿Cuál es este bolsón que nosotros traemos? Es nuestro corazón. Este corazón nosotros tenemos que llenarlo de piedras preciosas, de brillantes, cumpliendo la Torá y los preceptos. A veces nos dormimos en los laureles, como decíamos en la Argentina. Nos dormimos en nuestra misión, igual que estos dos vendedores que le dieron descanso a sus ojos porque estaban cansados del viaje. Y en ese momento viene el instinto del mal, el Yetzer Hará. Nos vacía el corazón de todo lo que nosotros adquirimos, de todo lo que llevamos en este bolsón que es el corazón, y entra en su lugar esos excrementos, los pecados, los deseos malos. Hashem nos guarde de todo esto. Tal vez cuando llega el momento, cuando llegan momentos buenos, despertamos y revisamos nuestro corazón. Y ahora nos quedamos asombrados, pasmados, al encontrar ahí, en lugar de nuestros preceptos, encontramos excrementos. Y en lugar de investigar de dónde salieron estos excrementos, ¿para qué? Para sacarlos, para volver a nuestro patrimonio, para recuperar nuestra riqueza, ¿qué hacemos? Bueno, pecamos, está bien, pecamos, ¿qué le vamos a hacer? No hay arreglo. Ya está, somos pecadores. Nos quedamos así en nuestra situación baja. Tal vez la persona que entiende, la persona que puede aprender de su error y entender, se va a hacer la pregunta y va a encontrar la respuesta. Y va a luchar contra el instinto del mal, que le enseña a la persona en el momento en que está durmiendo, lo tuerce. Como dijo el sabio en el Jobat HaLevavot, en el libro Jobat HaLevavot, Atay Yoshen Behu Yo duermo, el Yetzer Hará no duerme, él está despierto y nos está engañando. Y él es el que nos roba todos nuestros tesoros. Y tenemos que apurarnos y correr detrás de él y reclamar nuestro patrimonio y pararnos en nuestro cuidado de la Torá, ponernos firmes de acá en adelante,
de no dormir, no dormir. Por eso, en los tiempos buenos, en los tiempos de luz, el 14 de Nisan, revisamos el Hametz. ¿Qué significa? No revisamos la casa, revisamos el Hametz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que investigar detrás del origen, el origen de las cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz del Hametz? No buscar en la casa donde hay Hametz sacarlo, sino buscar de dónde viene el Hametz. ¿Por qué camino encontró, cómo encontró el Yetzer Hará la forma de hacer un hueco y llenarlo todo con excremento? Y hacer volver la pérdida, esa pérdida tan valiosa, recuperarla, que es recuperar nuestra alma sagrada, el alma sagrada que nosotros llevamos, el alma que bajó del trono celestial y que nosotros la tiramos en una forma sin piedad, hacerla volver a su pureza. Por eso revisamos el Hametz y no revisamos la casa. En este momento que no hay tanta claridad, el día 14, Besat Hashem, vamos a revisar el Hametz a la luz de la vela. Hoy está un poco más oscuro, pero tenemos que saber que cuando hay oscuridad, un poquito de luz ilumina muchísimo. Cuando hay luz, la luz, un poco más de luz, no ilumina. Pero cuando hay oscuridad como hoy, que tenemos una oscuridad muy grande, tenemos que encender la chispa que llevamos dentro, encenderla. Eso va a traer mucha luz al mundo y va a hacer que Hashem, en un abrir y cerrar de ojos, saque esta epidemia, nos saque esto que está provocando tanto miedo a todo el mundo. Y esto lo va a sacar Hashem, no lo va a sacar un presidente, no lo va a sacar un ministro, no lo va a sacar un doctor especializado en virología o en lo que sea, sino Hashem lo va a sacar. Le va a dar permiso a alguien para que lo saque. Nosotros tenemos que saber que fue la mano de Hashem.